Hablar de lo que se está viviendo en la Araucanía en este día en que se ha conocido que el órgano de resistencia territorial Huenteche Catrileo de la coordinadora Arauco Mayeco se adjudicó el ataque incendiario que terminó con 19 camiones quemados en la ruta que une Temuco con Lautaro el sábado. Hay un comunicado que se conoció que el órgano de la CAM se atribuyó a este hecho que ocurrió al interior de la empresa de transportes Cavalieri. En el texto de 9 puntos indicaron que reivindicamos la acción de sabotaje realizado el domingo 12 de marzo en la madrugada en contra de la empresa Transcavalieri, acción incendiaria que destruyó completamente 19 camiones, 9 rampas y un galpón. Esta acción se enmarca en el justo proceso de lucha por el territorio y la autonomía de nuestro pueblo-nación. Esta acción fue realizada por Weichafe del ORT CAM, compuesto exclusivamente por mapuches, obedeciendo los lineamientos de nuestro proyecto político de liberación nacional. Claro, que lo que ellos dicen, que se vayan las empresas forestales, no a las hidroeléctricas. La resistencia no es terrorismo. Claro. Amulepe Tan Weichan, Matías Catrileo Mongueleñín, ahí me va a corregir después nuestro invitado, fuera las forestales, hidroeléctricas y demás inversiones capitalistas del Gualmapu. Bueno, está con nosotros Pedro Cayuqueo, que es periodista, escritor, hombre del sur, y que, por supuesto, siempre está pendiente de los temas que están sucediendo en el sur, ¿verdad? ¿Cómo te va, Pedro? Muy buenas tardes. Muy bien, Cecilia. ¿Era esperable esta reivindicación o te genera algo de sorpresa? No era esperable porque más allá de teorías conspirativas que hubieron estos días respecto de la autoría, a mí me parecía bastante real la posibilidad de que fuera realmente la CAM quien realizó este atentado y que el comunicado que sacaron hoy día lo reafirma así. Ahora, pero tú antes de este comunicado ya habías escrito algo sobre este atentado, ¿no? Sí, publiqué ayer una columna en La Tercera, sí. En donde señalaba que más allá, digamos, de los camiones, más allá del libre tránsito, hay un tema que es más de fondo que da cuenta el conflicto mapuche-estado, digamos, ya. Nos perdemos generalmente en esta dinámica coyuntural de un barómetro, casi un contador de hechos de violencia. Contador de camiones, casi. Claro, y que y que incluso es la foto más parcial, es la foto más restrictiva en torno al tema que nos enfrentamos. Aquí hay un tema más de fondo que tiene que ver con la relación que el Estado establece con los pueblos originarios. Ya ese es el tema de fondo, y que incluso la CAM en su discurso y su planteamiento político más, digamos, estratégico, ideológico, lo señala también, habla de autonomía, autogobierno, en fin, y más bien la violencia en sí, los hechos de violencia, es más bien un grito, digamos, una forma de hacerse escuchar. Ahora, Pedro, justamente tú en tu columna dices, la moneda dirá que prepara, después de esto, ¿no?, un paquete de medidas, lo usual, y los gremios, una vez más, amenazarán con marchar rumbo a Santiago y clamarán por mano dura y militares en los campos, y luego, ¿saben qué sucederá? Absolutamente nada. Eso es lo que tú escribiste ayer, pero de alguna manera no estás banalizando el atentado y la quema de los 19 camiones. ¿Y quiénes son, según tú, estas personas? Banalizando en absoluto. Es un texto que se basa en el realismo de alguien que ha cubierto el tema durante 2 décadas, ¿ya? Sí. Y que cada semana escribe además en medios nacionales sobre lo que sucede en la Araucanía y en el país en materia indígena. Yo creo que quienes banalizan el tema son las autoridades y la clase política, que emite este tipo de declaraciones grandilocuentes cada vez que hay un hecho de violencia, pero que al bajarle el ruido mediático también baja la intensidad de la preocupación sobre el tema. Y hay un dato revelador que quizás la ciudadanía desconoce, pero en este gobierno de la presidenta Bachelet, segundo gobierno, Cecilia, no hay ninguna medida, no hay ninguna propuesta ni promesa electoral en tema indígena que esté a esta fecha concretada. ¿El Ministerio Indígena? El Ministerio sigue en tramitación, el Consejo de Pueblo sigue en tramitación, la promesa de tratar políticamente el conflicto se diluyó con Huenchumilla, y la última, que es el reconocimiento en la Carta Magna, sigue pendiente durante casi ya 3 décadas. Y la comisión esta que se hizo de reflexiones, todo liderada por el obispo, ¿tampoco valoras? Es que Cecilia, han habido 20, 30 comisiones en los últimos 30 años, comisiones de hombres buenos, comisiones de Estado. La más real y más concreta fue la que implementó el presidente Lago en su minuto, la Comisión de Nuevo Trato y Verdad Histórica, que entregó un tremendo informe que es casi comparable al informe Valech o al informe Rettig en materia de derechos humanos, y que está guardado en algún cajón de la moneda y se está polillando ahí.
Ese informe es un informe de Estado, participaron personas de distintos sectores políticos, empresarios, dirigentes mapuche, y la última comisión que se armó en Temuco el año pasado, básicamente una comisión de la sociedad civil, personas con muy buenas intenciones que estaban ahí, los conozco a la mayoría, pero con cero poder de resolución. O sea, la raya para la suma es que el tema no le importa a nadie, ¿crees tú? Yo tengo la sensación de que si este tema estuviera acá en Quilicura o en Pudahuel, el conflicto se habría solucionado hace mucho tiempo. Lamentablemente está allá en el sur, en esta tierra incógnita sureña. Entonces coincides en eso con los camioneros, con el presidente del gremio, que dice justamente que lo mismo, que como ocurre en el sur, nadie los pesca, ellos. Yo creo que los camioneros los pescan mucho, porque tienen bastante tribuna pública para hacer sus descargos. Y también tienen este recurso de la fuerza que lo utilizan cada tanto, y que implica muchas veces paralizar vastas zonas del país. Ahora, el escenario actual es bastante preocupante porque estamos además en año de elecciones. Sí. ¿Ya? El gobierno está terminando su mandato y el gobierno difícilmente va a tener en la agenda el tema indígena. Lo que viene ahora son las promesas electorales, las promesas de campaña, que los mapuches, yo creo que desde los tiempos coloniales estamos casi a merced de las promesas de políticos, gobernadores, capitanes de amigos, en fin. Y bajo esa premisa, ¿te preocupa que el exdirector de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia en el gobierno anterior, Gonzalo Youssef, haya planteado en una entrevista ayer en el diario Austral de Temuco que Chile tiene dos enemigos, la acción violenta anarquista y la acción mapuche? Sí, lo que dijo el señor Youssef fue bastante grave. Pero este comunicado de hoy de la CAM no le da en cierto modo algo de razón, ¿no? Yo creo que no, porque les voy a dar un dato muy revelador. Yo estoy convencido de que la violencia mapuche rural que existe, y la CAM es una de sus expresiones, es bastante minoritaria en términos de modus operandi del movimiento mapuche. El movimiento mapuche eminentemente es pacífico, dialogante, institucional, pero extremadamente pacífico, digamos. La CAM es una expresión muy contemporánea, muy de las últimas décadas. ¿Quiénes son la CAM? La CAM es una organización que surge a fines de los 90, sí, pero... ¿ya? Y que la CAM tiene líderes públicos. Héctor Yaitur es su máximo líder. Claro, pero digo que quiénes son en el sentido de dentro del pueblo mapuche, lo que representan, si ellos queman los camiones, la expresión de violencia le hace un flaco favor al pueblo mapuche. Yo no sería quien para juzgar eso. Yo creo que hay hoy día una gran cantidad de mapuches comunes y corrientes. Estigmatizados por esto. No solamente, esa es tu mirada, Cecilia, pero por ejemplo yo puedo decir responsablemente que hay muchos mapuches que hoy día sienten que es legítimo el actuar de la CAM. Y es más, las nuevas generaciones mapuches, los jóvenes que están con una identidad muy fuerte, un orgullo mapuche muy fuerte, y que esto es producto del conflicto además, yo creo que sienten una gran adhesión hacia el modo operandi de la CAM. Esa línea que dice que la resistencia no es terrorismo. Exactamente, eso no es solamente un eslogan, puede ser una creencia en el sur. Y ahí estamos con un gran problema porque tenemos un grupo mapuche que no cree en las vías democráticas ni institucionales. Y ese es un gran problema que yo diría, no a niveles de enemigo interno como lo plantea Youssef, que es terrible lo que él señala, sino a nivel de desafío democrático. O sea, es un desafío democrático al final. ¿Cómo hacemos que el pueblo mapuche y sus expresiones políticas usen las vías institucionales para canalizar sus demandas? Ahora, ¿existe en Chile espacios políticos para que esa demanda se canalice? No. Y ahí soy tajante, no existen. ¿Y en qué tipo de espacios deberían ser? No sé, por ejemplo, el hecho de que tengan participación en el Parlamento, que haya representante del pueblo mapuche en el Senado, como sería una posibilidad, y es una promesa electoral de los últimos 20 años que no se ha cumplido. Ponerle cuota. Claro. Por ejemplo, indígena. Fíjense el caso colombiano. Pero ¿por qué no surge un líder político dentro del pueblo mapuche? Existen muchos líderes políticos mapuche. Pero que represente lo que es hoy en día, lo que son las reivindicaciones de hoy en día. Es que tú no puedes pedir que haya un líder mapuche, digamos. O varios. Nosotros no somos un sindicato. No. Es un pueblo, una nación. Y esa nación tiene distintos sectores políticos, claro, distintas miradas de la sociedad, distintas miradas de lo que es el mapuche. Hay una dirigencia mapuche política bastante hoy día responsable y que está asumiendo, incluso, por ejemplo, hay 9 comunas en el sur gobernadas por alcaldes mapuche. Claro. ¿Ya? Y que se reivindican como mapuche y que se plantean como parte del movimiento mapuche. Esos 9 alcaldes son hoy día una fuerza política que está creciendo
Algunos de ellos tendrán a futuro la posibilidad quizás de aspirar al Congreso. Yo espero que lo hagan. Pero también esto pasa porque se abren espacios políticos de participación. No te olvides, Cecilia, que recién el año pasado se legisló el fin del binominal. Sí. Y esa era una tremenda tranca para que los líderes indígenas independientes llegaran al Congreso. ¿Estos alcaldes son apoyados por los partidos la mayoría son independientes en lista de las coaliciones, de derecha y de nueva mayoría. ¿No se produce una suerte de choque desfavorable para usted? A eso me refiero, que los busquen para pedirles en el fondo que sean parte de una plantilla electoral y que después a la hora de los cubos tanto de la derecha como del centro y de la izquierda le den vuelta a la espalda. Generalmente no los buscan, generalmente son ellos los que insisten para que le den el espacio. Hay un racismo tremendo en las listas parlamentarias y la lista de alcaldes y concejales. ¿Con los mapuches o en general? Bueno, el racismo y el clasismo existe para todos. Y en no Chile es solamente. terrible. Claro. En general, fíjate que no hay ningún candidato al Congreso mapuche que haya sido cabeza de lista en los últimos 25 años. No hay ninguno que haya sido el candidato del Partido Socialista, el candidato de la ADC, el candidato de RN o de la UDI. Nunca un dirigente político mapuche que existen en esos partidos, muchos a niveles comunales, en fin, provinciales, ninguno se le ha dado el espacio para ser el cabeza de lista. ¿Huenchumilla? Huenchumilla es un caso aparte, porque él desarrolló una carrera política brillante fuera del mundo mapuche y su proceso, digamos, de lucimiento político lo hizo, digamos, en otro escenario, digamos. Y mantener a Huenchumilla era una llave para seguir avanzando un poco más, ¿o no? O sea, la gran renuncia de Bachelet en su segundo mandato al tema indígena fue la salida de Huenchumilla. O sea, ahí la Bachelet renunció completamente a avanzar al menos 1 milímetro en el tema. ¿Pero eso es con cargo a Burgos en ese minuto o el cargo es No, la responsabilidad es de Bachelet. ¿Sí? Sí. Ahora tú, por Que la ejemplo, presidenta, pues. Está bien. Pedro Cayuqueo conversando con nosotros. Tú dices que nuevas generaciones cada vez se sienten más cerca de las expresiones como la de la CAM. ¿Tú, en lo personal? Yo en lo personal, yo soy a ver, debo hacer una aclaración. Yo soy uno de los fundadores de la CAM. Yo participé a finales de los 90 en el grupo inicial que fundó la CAM. Uh-huh. Yo era dirigente estudiantil en la universidad. Tenía 23 años, estudiaba leyes en la universidad. Y la lectura que nosotros hacíamos de la realidad en ese momento era de una ausencia total de espacios de participación política. Uh-huh. Y por tanto yo participé activamente con el grupo inicial, con Héctor y tú nos conocemos de ese tiempo, de fundar esta organización que se planteó la vía de la acción directa, ¿ya? Porque la vía institucional no nos rendía fruto. Yo me distancié con el paso del tiempo porque la lectura que uno hace a los 23 años no es la misma que uno hace a los 28 o a los 30, ¿ya? Uno va madurando políticamente, claro. Y uno va entendiendo además que en muchos casos el tema mapuche en particular no es un tema de relevancia para el poder en Santiago, ¿ya? El tema mapuche no es un tema relevante para la moneda. Eso yo quiero dejarlo muy claro. Porque si fuera relevante tendría solución, pero se va administrando y se va pateando en el tiempo. ¿Y para ti esto le hace bien o le hace mal a la causa mapuche? ¿O es parte para ti? Yo no adhiero a la violencia, ni soy apologista de la violencia. Tampoco adhiero, digamos, a que se ande atentando contra bienes públicos o privados en el sur. Si fuera ese mi pensamiento, estaría en la CAM todavía. Uh-huh. ¿Ya? Yo me distancié a pocos años de que se fundó y volví, digamos, a la universidad y a estudiar. ¿Pero si crees que es resistencia y no terrorismo? Yo creo que es resistencia. A ver, definamos terrorismo, porque terrorismo es una expresión que en Chile está bastante manoseada y que incluso la misma ley antiterrorista no define claramente qué es lo que es terrorismo, porque si es el temor que uno siente a un delito, yo sí me siento en Santiago aterrorizado cada vez que estoy acá, de que me cocoteen, de que me asalten los taxistas, en fin. Sí. Bueno, pero hay quienes dicen que en realidad, o el gobierno dice, lo que pasa es que acá detrás de estos atentados en realidad son unos delincuentes, a veces hay robo de madera, que se escudan detrás de la causa mapuche para cometer estos actos que son simplemente delincuencia, ¿no? Y hay varias teorías de por qué no se decreta o no se les aplica la ley antiterrorista, porque sería como declarar a los héroes, como que se le puede venir toda la reacción incluso internacional porque se violan los derechos humanos, en fin, entonces los procesan por, ¿no es cierto?, porte ilegal de armas, bueno, en fin, y que las penas son bastante altas también. El argumento de fiscales y de autoridades de gobierno para no aplicar la ley antiterrorista no tiene tanto que ver con este temor a victimizarlos, tiene más bien que ver con que el estándar de prueba que exige la ley antiterrorista es demasiado alto
y en muchos juicios por terrorismo han sido absueltos los imputados. Por tanto, se ha optado muchas veces por la estrategia de procesarlos por delitos comunes, que tienen un estándar de prueba mucho más bajo, para obtener condena. Ahora, si vamos a entrar en esta discusión de si es terrorismo o no es terrorismo, es una discusión de abogados, es una discusión de juristas y de académicos. El tema es político, y aquí esto se resuelve políticamente. Y el déficit que hay hoy día en el conflicto es la política. Hay mala política y negligente política, porque esto tiene que solucionarlo la negociación política. Y la CAM el año pasado, en la tercera, yo publiqué esa entrevista a Héctor, ellos ofrecieron tregua y diálogo al gobierno, y el portazo en la cara fue monumental. Tú dijiste que Alejandro Guillé sería un gran presidenciable post-Bachelet. No es broma, lo pusiste en tus redes sociales. ¿Por qué crees eso? Porque conozco a Alejandro, participé también del gremio acá en Santiago en su minuto. Creo que tiene todo el derecho de optar a la primera magistratura del país. Me parece, los ataques hacia él, el ninguneo que existió me parece vergonzoso. No soy radical. ¿Pero exigiría un punto de vista más desarrollado sobre el tema mapuche? Sí, Alejandro es un periodista informado, que ha cubierto temas políticos hace mucho tiempo. Yo he conversado con él el tema indígena y Alejandro tiene una visión bastante progresista en torno a la solución a este tema. Ahora, llama la atención cuando tú dices a nadie le importa. ¿Por qué crees tú que ningún gobierno va a querer... ¿Qué más quisieran de solucionar este tema? Porque es un conflicto demasiado poco sexy. ¿Cómo es? A ver, definámoslo. No, porque tiene un aprovechamiento político tremendo este conflicto. Sí, pero para efectos más de cálculo político menor, la derecha lo explota de una forma increíble. Claro, pues pero la solución al tema mapuche, y lo planteó Guanchumí en su hoja de ruta y en su propuesta que nadie leyó, la solución al tema pasa por, primero, gestar un espacio de conversación que va a tomar al menos una década o 2 décadas. Este conflicto es histórico, este conflicto ha cruzado todos los gobiernos desde Bernardo Higgins en adelante. Este conflicto ni siquiera Allende se salvó del conflicto mapuche. Por tanto, requiere una hoja de ruta a largo plazo. Tú tienes gobiernos de 4 años, en los cuales el primer año tú heredaste lo que dejó la administración anterior. Tienes un segundo año para aplicar tu programa, un tercer año ya en campaña y después de elecciones. ¿Qué va a hacer un gobierno en 4 años en torno al tema? Es un cacho la Araucanía y por tanto la opción que han tomado las últimas administraciones es seguir implementando lo que está estipulado del año 93, subsidios para los pobres, represión para el conflicto y irlo administrando. Una palabra sobre algo que se comentó bastante, que fue la pelea tuitera que tuviste con Pablo Simonetti, cuando tú dijiste, llamaría al lobby gay presente en los medios a tomar una agüita de boldo, lo necesitan. Eso fue por las críticas a Alejandro Guillé y su actuar con el caso del juez Calvo, ¿verdad? Y ahí se agarraron ahí a través de Twitter bastante fuerte, ¿no? Y llamó la atención tu postura, eso del lobby gay. Usé lobby gay de la misma forma que uso el concepto lobby mapuche. Yo no le di ninguna carga negativa, parece que el Vaticano lo dijo alguna vez y quedó digamos mal. No, siempre que uno habla de lobby tiene su carga negativa. ¿Pero por qué tiene carga negativa el lobby? Si el lobby incluso está legalizado en Chile. Bueno, todos sabemos que tiene esa carga negativa. Yo estudié en Estados Unidos un año y en Estados Unidos el lobby está... Yeah. O sea, tú dijiste también que era una tontera y él te dice, no es una tontera, en fin. No, el tema de fondo ahí fue la acusación que se hace recurrente a Alejandro en torno a lo que fue la investigación al juez Calvo. Sí. Yo como periodista habría hecho lo mismo, habría puesto cámaras ocultas en el sauna. ¿Y la habría emitido? Absolutamente, sí. Ya, pero ahí se estaba violando una ley. ¿Qué ley? Sí, la de la exhibición. Pero si se usa cámara oculta para un sinfín de investigaciones periodísticas, policiales, en fin. Hoy por hoy ya no. No, y bueno, bueno, no vamos a discutir eso. Pero no vamos a discutir, una cuestión de periodistas. Estamos entre periodistas y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención algo que pasa con Alejandro y el juez Calvo. ¿Ya? Que hubo otro medio que publicó la exclusiva en portada, en un gran tiraje nacional, que fue Plan B, de Alejandra Matu, esa misma semana, y se adelantó incluso a Chilevisión en la exhibición de la entrevista, y que ha pasado bastante piola. Me llama mucho la atención que Alejandra, siendo una gran periodista, no haya dicho nada al respecto. ¿Tú estás entonces por Alejandro Guillé? De alguna manera... No, ustedes están diciendo eso, no. Te pregunto. Yo solamente manifesté que Alejandro tiene él puede ser un candidato y los ataques hacia él han sido bastante vergonzosos, dije yo. Ahora, yo en lo particular no voto por candidatos presidenciales en Chile,
porque ninguno hasta el momento ha planteado realmente una hoja de ruta en torno al tema mapuche. El único que lo planteó siendo intendente fue Huenchumilla, que me habría encantado hubiera sido candidato presidencial. ¿En algún minuto lo insinuó? Sí, pero finalmente no prosperó. Él podría levantarse, pero él podría levantarse como el gran líder mapuche. Él es un gran líder mapuche. ¿Sí? Lo es. Y dentro de la comunidad mapuche, ¿cómo lo ven? Yo creo que lo ven... Habrá algunos que lo ven con recelo por ser militante de un partido, por estar dentro del... Sí, pero es que esa uniformidad que nos piden a nosotros es extraña. Sí. Es como rara. No hay un solo pensamiento en el pueblo, como si en Chile todos pensaran igual. Pero podría levantarse como un gran líder mapuche. Él hoy día es un gran líder y va a ser un gran senador. Bueno, Pedro Cayuqueo, muchas gracias por comentar justamente la actualidad, justo hoy que la CAM reivindica estos atentados, la quema de 19 camiones y a partir de ahí todo el tema mapuche que siempre da para mucha conversa, Pedro. Muchas gracias a usted. Sabrosa conversación que vas a poder revivir en cooperativa.cl.